Es muy buena, lástima que tenga que ser a ese precio. Bien, de lo que vimos la última clase, antes de empezar el periodo de 1920 en adelante, algo que quieran discutir. Quedó todo bien, ningún problema. Estaba leyendo el libro de González Casanova. ¿El de la democracia en México? Y viene un dato muy interesante que dice que de Obregón hasta López Mateos, que fue lo que la Suprema Corte de Justicia era como que de todos los poderes el más independiente, que de todas las demás pruebas en contra del gobierno aprobaba. Yo la estadística. Sí, está bueno. Entonces no sé si esto siga siendo válido. No, es ahora más válido. La Suprema Corte que, bueno, el sistema judicial que pone González Casanova es sofisticado. No va a servir absolutamente para nada en cuanto a detener al presidente en cosas que le importan, cosas que él personalmente decide. Pero si su Secretaría de Comercio tomó una decisión que afectó al señor Paiguel y entonces al sistema no le conviene tener a estos grupos muy poderosos de descontento, entonces la Suprema Corte hace el circuito. Digamos, el presidente no se da cuenta claramente de qué es lo que es el secretario de Economía. Yo a veces me pregunto si se da cuenta de algo, pero es imposible porque tiene mil cosas que hacer. Entonces se toman decisiones que afectan a una empresa muy grande, a un grupo muy grande. Eso es lo que pone González Casanova. Entonces la independencia relativa, muy relativa del Poder Judicial es que le sirve de válvula de escape. No lose face, como se diría en inglés. No pierde parte de su imagen de todopoderoso, sino que su secretario tomó tal decisión, esa decisión afectó a tal grupo importante de Monterrey, este grupo hace presión, el presidente se da cuenta, esto ya la regamos, entonces que la Suprema Corte se haga cargo. No es no es algo novedoso del sistema, entonces. Eso viene de atrás. Por ejemplo, en los 1926, 27, el presidente choca con las empresas petroleras. El choque es durísimo. La presión norteamericana es muy grande. Entonces se encuentra la salida. La Suprema Corte va a decidir que la legislación petrolera que pasó el Congreso es anticonstitucional y que hay que remediarla. Y se cierra el círculo. Entonces, nadie se echó para atrás. Simplemente la justicia siempre presta y muy acuciosa en el caso mexicano, descubrió que esa legislación que había pasado el Congreso, a instancias desde luego del presidente Calles, violaba el principio de retroactividad. Entonces la Corte da esa decisión, se siguen 4 decisiones más al hilo y se sienta jurisprudencia, y bueno, entonces ya no se tiene otra cosa que hacer más que dar marcha atrás tal y como lo querían los norteamericanos. Y ya, se cierra el círculo. Eso es lo que pone González Casanova ahí, la cantidad de decisiones que la Suprema Corte toma y que echa para atrás acciones del presidente son prácticamente todas en materia económica y no en materia política. En esa no entra. De todas formas, el presidente tenía la facultad de, digamos, de someter al Congreso una lista de los que elegía como magistrados de la Suprema Corte, ¿no? La Suprema Corte hasta
me sospecho que todavía hay algo de eso, pero en el pasado era evidente que la Corte, nadie llegaba a la Corte si no tenía la aceptación presidencial. Puede que hoy esté cambiando un poco, espero, ojalá sea uno de los elementos nuevos, pero démosle tiempo a esto antes de decirlo con toda certeza. Viendo al Tribunal del Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno se pregunta qué partido puso a quién de los magistrados y de la magistrada presidenta. Otro punto de eso que vimos, y es muy buen, captó usted bien eso de González Casanova, es una de sus aportaciones, que no había sido, no es que descubriera nada nuevo, pero no lo había sacado a flote y puesto en el contexto del modelo del México de los 60s, de los 70s, que tenía válvulas de escape. Cuando el presidente sentía que las cosas realmente se le habían ido de las manos y la presión era mucha, la Suprema Corte lo sacaba. Y así todo quedaba bien. Bueno, pues si no hay más, entonces volvemos a nuestro 1920, en esa figura central de Obregón, que desde luego esto de fijarse en ciertas figuras es nada más una manera económica de resumir muchos temas, pero sí la figura de Obregón le da en buena medida el tono a la época, porque terminará por ser, ahora a la distancia, es facilísimo verlo, el último gran caudillo de la revolución. Después de Obregón no hay nadie. Se acaba ese tipo de personajes. Habrá caciques, eso sí que hay, pero por montones, e incluso hasta el día de hoy no tantos como los hubo, pero caudillo, una figura carismática a la que le sea posible tomar decisiones y que se le siga nada más porque es él, porque es Obregón, pues ya no hay muchos. Pero eso de carisma, véanlo con Gil Villegas, que es nuestro guía en todo lo que conceptos que tienen que ver con Max Weber. Él es el dueño del balón en este colegio. Entonces estamos, si ustedes quieren meterse en la problemática política sobre todo, pero con sus ramificaciones económicas, que ya no tanto las culturales, bueno, tienen un buen libro a mano, que es el de Héctor Aguilar y el mío. Está, creo yo, que muy bien resumido todo este periodo en el libro de A la sombra de la revolución. El movimiento de Agua Prieta, entonces quedamos en que la historiografía mexicana lo presenta como el último, su importancia es que es el último movimiento del ejército revolucionario que tiene, bueno, del ejército ya, de entonces acá, que tiene éxito, en donde el ejército impone la solución política y el resto de la clase política tiene que aceptarlo. El ejército apoya a Obregón. Obregón había sido hasta ese momento el general más exitoso de Carranza, y Carranza dependía mucho de él, pero la presidencia hace que choquen. Carranza había sido electo, ya veremos en qué condiciones, después de la Constitución de 1917 entra en vigor. Son cuatrienios los que la Constitución esta prevé. Entonces, para
1920 ya es el momento del cambio. Y en ese cambio el cambio tiene lugar cuando ya triunfó, esa es la otra cosa importante, subrayarla bien, triunfó una de las facciones revolucionarias. Ese es otro punto decisivo, tan decisivo o más que la rebelión militar. Claro que, digo, es la última, pero ellos no pensaban que fuera la última. Ellos pensaban que todavía tenían muchas posibilidades de imponer por la vía del ejército sus preferencias políticas. Pero el otro punto es si estaban bien conscientes, y la historia los avala, que el carrancismo, que lo examinaremos después, se había impuesto a todas las otras posibles soluciones de la revolución. Para muchos mexicanos de ese momento lo que se veía era simplemente la lucha entre facciones, con caudillos al frente, pero visto a la distancia lo podemos interpretar como opciones de la revolución. ¿Para dónde ir? Zapata representaba una opción. Bueno, desapareció. Villa representaba otra opción. Desapareció. Y antes había habido otras, por ejemplo, una que no pudo más que empezar a despegar y desapareció, el magonismo. Los hermanos Vázquez Gómez representaban otra visión bastante radical de la Revolución Mexicana. Fueron desapareciendo todas las opciones radicales. Se quedó la más conservadora de todas, la visión del mundo más de clase media, que era esta, la de Carranza y la de Obregón. Entonces la disputa entre Carranza y Obregón no representa ninguna disputa con tintes importantes políticamente hablando. Es entre dos personajes, dos facciones, dos grupos, pero la misma concepción de el mundo, de la revolución, del futuro de México, etc. Ya no está en juego en 1920 la dirección que va a tomar la revolución, simplemente quién la va a administrar. Y los que tenían las armas dicen, somos nosotros, ¿quién más? ¿Qué otra fuerza política hay en México que sea capaz de tomar la dirección? Carranza pensaba que los civiles y que las estructuras, las nuevas estructuras, las instituciones. Pero a pesar de la, digamos, el colmillo, la sapiencia de Carranza, pues aquí sí le falló. Se adelantó mucho. Esas instituciones necesitaban madurar para poder contrarrestar la presencia del ejército, para poder crear realmente una vida más plural. Entonces, no dejó que la fruta madurara cuando le quiso hacer candidato al que había sido su embajador en Washington, al ingeniero Bonillas, que no tenía ningún apoyo más que el de Carranza. Y Carranza a su vez tenía un cierto apoyo en algunas partes del ejército, en algunas, las que tenían mucha distancia frente a Obregón. En Veracruz era donde estaba, creo que se apellidaba Millán, el general Millán, que sí era carrancista, y en el centro aquí, en la Ciudad de México, pero era muy poco. Obregón tenía prácticamente el norte, y ya toma una decisión bien interesante, Obregón, que la vamos a ver reflejada en políticas objetivas. Y es que para salir del Distrito Federal le mandan llamar
para hacerle una corte marcial. No tengo idea de por qué viene al Distrito Federal, porque no tenía ninguna necesidad de venir, pero en fin, vino. Y entonces le hacen el juicio, y cuando le están haciendo el juicio, se escapa, vestido de ferrocarrilero. Que sí era muy chistoso, porque era un ferrocarrilero al que le faltaba una manita. O sea, ya era evidente que era Obregón, pero va hasta con su lamparita, tiene una fotografía, está con su lamparita de ferrocarrilero, etc. Eso se lo permite Margarito Ramírez, que es un ferrocarrilero, que luego va a ser el cacique de Jalisco. Ese es el pago. Obregón, la famosa frase de no hay general que resista a un cañonazo de 50,000 pesos, pero 50,000 pesos oro. Tampoco hay ningún ferrocarrilero que resista que lo hagan gobernador de su estado. Se podía en esa época pasar de ferrocarrilero a gobernador, o de lechero a secretario de Relaciones Exteriores, como es el caso de Cándido Aguilar. Puede ser que hayan sido mejores que los de ahora, porque los de ahora van de el colegio, qué sé yo, Cumbres, a la prepa del TEC, a la Colegio de México, al ITAM, y luego a la John F. Kennedy, y regresan y no tienen ni idea de dónde están parados. Estos sí sabían dónde estaban parados. Estos sí habían sido darwinianamente seleccionados como clase política. Entonces Margarito Ramírez lo saca disfrazado de ferrocarrilero y se baja en Morelos. Y en Morelos lo espera lo que quedaba del muy destruido zapatismo. Entonces el zapatismo se une, lo que quedaba. Ya Zapata está asesinado, ya está muerto. El zapatismo va a recibir su recompensa, porque la reforma agraria mexicana, la verdadera, la de a fondo, se lleva a cabo en los años de Obregón y de Calles en Morelos. Nada más en Morelos. Se requerirá que llegue el general Cárdenas para hacerla realidad, pero va a ser Morelos porque le dieron apoyo directo a Obregón. ¿Por qué los zapatistas apoyan a Obregón? ¿Por qué no les quedaba otra? Porque eran los enemigos jurados de Carranza. Entonces, los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Esa es la lógica del zapatismo, no porque Obregón fuera un agrarista. Nada de eso. Obregón y el grupo de Sonora, Sinaloa, el Son Sin, que había hasta un restaurante que se llamaba Son Sin, ahí por Chapultepec, que era donde iban los políticos de los que realmente podían hacer las cosas. Estos personajes, y es bien interesante seguirlos en esta su biografía. Las biografías son importantes porque revelan, bueno, en algunos, para un novelista, una biografía es importante por el personaje, es el drama universal, humano, en una capsulita. Para la ciencia política y la historia política, las biografías son importantes porque son personajes que concentran tendencias. Entonces, todos los del grupo de Sonora, Sinaloa, se hicieron terratenientes. Sí estaban interesados en la tierra, pero en acapararla, en repetir el ciclo porfirista. La tierra era la riqueza más importante para el mexicano normal. Para el que no era muy normal, pues hubiera ido al banco, a los bancos, al comercio. Pero el mexicano que no tenía raíces comerciantes, ni de banqueros, ni nada, la tierra era lo más apropiado. ¿Cómo salgo de pobre? Pues teniendo tierra. ¿Cómo sale de pobre el dueño de la Quinta Chilla? Pues teniendo tierra. Y se hace terrateniente. Y sus generales se hacen terratenientes. Y en el norte hay un montón de generales que terminan por tener unas buenas ranchos, le llaman ellos, para que no sea hacienda, porque la hacienda sí suena como porfirista. Pero los ranchos tienen más o menos la misma dimensión que las haciendas, pero son ranchos. Calles también, Calles tiene varios ranchos. Entonces, no es una facción política que busque la reforma agraria, pero a los zapatistas sí se las da. Les da Morelos, un estado que está destruido,
Ya quedó totalmente hecho añicos Morelos. Es quizá de las regiones que más sufren la revolución. Bueno, pues, ¿por qué no se los damos a los zapatistas? Total, si ya está hecho una ruina, se lo damos a los zapatistas, son nuestros aliados y podemos usar el discurso agrarista. Sí podemos, porque estamos mostrando el resultado de la revolución, el resultado social con los zapatistas, la facción campesina por definición, que habían sido, mientras él fue el principal jefe militar de Carranza, pues los zapatistas eran sus enemigos. Pero ahora todo se olvida, son sus aliados. Y entonces para 1920, Obregón encabeza un movimiento político con un grupo sobre todo de norteños, jóvenes, eso sí, todos son jóvenes ahí, que tiene su lado progresista y social con los zapatistas. El resto del país no. La propiedad sigue siendo más o menos la misma, la estructura de propiedad sigue siendo la misma que estaba antes. Pero ahora la clase política sí es distinta. Cuando empieza, este es el momento en que ya toma cuerpo, empieza a echar raíces la revolución, la clase política es distinta, sobre todo en edad. Si uno ve la fotografía de los porfiristas y la fotografía de los sonorenses, no tienen nada que ver. Esos son muy jóvenes. Y otra cosa, vienen de las clases medias, con alguna excepción que viene de las clases bajas. Pero no hay nadie de las clases altas. Es así, se acabaron. Y si uno lo ve en perspectiva latinoamericana, imagínense lo que era esto. De no haber sido porque la revolución bolchevique se echó a perder la fotografía, México sería el país más progresista del mundo. Porque había destruido a toda una oligarquía. Y la había destruido, de hecho, curioso, sin fusilarlos. Bueno, algunos sí, pero muy poquitos. En realidad fueron poquitísimos comparado con lo que hicieron los bolcheviques. Esos parecían a los de Tamaulipas, los de bolcheviques. La Revolución Mexicana parecía amable, simplemente los mandó por un tubo. Los sacó del país, bueno, se fueron. Algunos de ellos que no se fueron por necios, sí terminaron mal, pero en general se fueron. Perdieron la capacidad de decidir, todavía tenían sus tierras, no todos, pero todavía las tenían, pero ya no decidían nada. En sus regiones ya no eran los personajes temidos y buscados del porfiriato, ahora eran otros, que generalmente tenían el título de general. No todos. Portes Gil era el licenciado, pero eran pocos. El grueso tenían rangos militares y prácticamente todos eran generales. Había montón de generales, más o menos como en Estados Unidos ahora, que se están quejando de que tiene 960 o 70 generales y almirantes, nada más que ellos sí tienen un ejército, y ya se están quejando, dicen, son demasiados. Si les cortamos ahí una buena parte de esos, el ejército sigue igual. Pues en nosotros había un montonal de generales, pero realmente por docenas, centenas, y eran las cabezas de agrupaciones políticas en los estados y en las regiones. Ahora, estos generales tenían sus tropas, pero eran sus tropas. Si los cambiaban de adscripción, se llevaban a todos. Y el nuevo que venía con todos sus nuevos. La relación era personal. Eso no es un ejército. No es un ejército normal. El ejército normal, como el de ahora, si a un general lo cambian de zona militar, pues se va él solito y encuentra al cuerpo que ya estaba allí.
Luego él podrá influir en que le cambien algunos oficiales, pero el cuerpo de tropa lo decide el general secretario, cuándo los va a cambiar. Pero en estos años se iban hasta con los caballos, todos, eran todo lo suyo. No que dejaba nada en una región, en una zona militar cuando se iba a otra. La relación de jerarquía, sí, yo soy general, tú eres coronel, él es mayor, etcétera, pero es el mío. Yo no estoy seguro que me obedezca porque yo soy general y él es coronel, sino porque ya me conoce y ya sabe lo que implica obedecer o desobedecer, pero no porque las ordenanzas militares así lo digan. Ninguno de ellos había ido a ninguna escuela militar. Habían aprendido a ser militares de oído. Bueno, de oído y de bueno, sí, de oído, de pum, pam, pum, pam. Habían aprendido y algunos de ellos eran muy buenos. Tuvieron que ser muy buenos, puesto que derrotaron al ejército porfirista, que ese sí era de escuela militar, muy bien estudiaditos, sabían matemáticas. El colegio militar lo que daba era matemáticas, disciplina, etcétera. Valieron para una pura y dos con sal cuando se enfrentaron con personajes como este. Quiere decir que la educación militar no asegura eficacia en el combate. Asegurará otras cosas. Disciplina, eso sí. Pero entonces, a falta de esa disciplina, pues se llevaban sus tropas. Entonces era un cambiadero de tropas por todos lados. Pero ellos eran el poder político. Ellos eran el partido de la revolución. A la vez, fueron surgiendo muchísimos partidos. Para 1929 yo intenté hacer una suma. Me encontré con más de 600 partidos. Pero luego me acabo de topar con alguien que dice, no, eran más de 1000. Bueno, pues cada quien sumó como... Yo nada más vi algunos periódicos y veía las listas que publicaban de partidos. Pero aquí había partidos para todo, para todos. Quiere decir que no había partidos. Pues si se tienen 1000, bueno, pues había algunos bien interesantes. El Partido Laborista, creado antes, poquito antes, pero que se va a unir a Obregón y a Calles, y que es en realidad el origen está en la CROM, la Confederación Revolucionaria Confederación Regional Obrera Mexicana, porque como eran parte de un movimiento mundial, nada más que el mundo no se dio cuenta que ellos eran parte de ese movimiento, era de un movimiento de anarcosindicalistas. Están incluidos por los bobbies. Pero en realidad eran más nacionales que cualquier otra cosa, y su internacionalismo, sí, los Goblins, los International Workers of the World, les daban hasta el papel de membretado para que hicieran sus comunicados. Ya luego pudieron imprimir su propio papel, pero en el principio sí tenían asesoría y simpatías, etc. El líder de la CROM, Morones, Luis Napoleón Morones, lo de Napoleón ya se ve que les gustó a los líderes obreros, porque ahora tenemos a Napito en los mineros. Bueno, Luis Napoleón Morones, que era telefonista, o sea, no es un obrero de llave de tuercas ni nada, sino un obrero más o menos sofisticado. Pues los teléfonos eran el iPod entonces, algo muy complicado. Es el líder de esta organización. Sí tienen importancia, el Partido Nacional Agrarista, el Partido Laborista, son organizaciones políticas que empiezan a organizar más allá del ejército. Pero enfrentado a un partido agrarista o un partido laborista al ejército, no hay duda de quién va a ganar. Están surgiendo sindicatos en un país sin industria, pero están surgiendo.
están surgiendo en los ferrocarriles, en la generación de energía eléctrica, que era muy pobre, en la minería, en los textiles, en la industria harinera, en las panaderías. Están mezclándose con la antigua herencia de los gremios, del gremio de impresores, del gremio de un montón. Parece entonces el Partido Liberal Mexicano, que alguna vez fue encabezado por Luis Flores Magón, ya había desaparecido. Va a volverse a poner otro Partido Liberal Mexicano, ya no tiene ninguna importancia, ninguna, ya, caput. Su historia ya quedó, lo que hicieron, y lo que no pudieron, ya. Entonces son partidos de los liderazgos de la revolución. Son liderazgos auténticos estos. Morones es realmente el líder de esos obreros, y él es obrero. En el Partido Agrarista es un poquito distinto. No son campesinos que vengan de el arado y la yunta y que no sepan leer y que se hagan líderes. Son clases medias ligadas a la tierra y que logran hacer clic con grupos de campesinos de a de veras. Todo gira alrededor de la promesa del agrarismo, de la reforma agraria, que sí, Carranza empezó a repartir tierras, Obregón va a repartirlas, Calles va a repartirlas, pero poquitas. Comparado con la necesidad y el mundo agrario mexicano es muy poco lo que se hace, pero se está haciendo. No pueden echarse para atrás. Entonces hay una contradicción muy curiosa. Ellos personalmente acaparan tierras, pero tienen que repartir tierras. Entonces, ¿de qué tierras reparten? Pues las de la élite que se estaba ya disolviendo. Entonces, muy selectivo. ¿A quién van a afectar? ¿A qué haciendas van a afectar? Porque Carranza había tomado las haciendas de los enemigos de la revolución, de los que se habían ido con Victoriano Huerta, pero luego se las regresa. Claro que para regresar a una hacienda hay un proceso que involucra cash para pasárselo a los revolucionarios. Entonces las haciendas se regresan con el general Barragán siendo uno de los intermediarios. Bueno, las cartas son buenísimas del papá de Barragán. Ese viejo desgraciado que quién sabe qué, que quiere su hacienda, hay que cobrarle 10,000 pesos. No era legal la forma, pero muy efectiva. Si el viejo desgraciado pagaba los 10,000 pesos oro, se le devolvía su hacienda en San Luis Potosí. Si no, no. Pero hay recuperación de la antigua propiedad grande del porfiriato con Carranza y se respeta en estos. Pero es un respeto que está prendido con alfileres. Realmente no están seguros de que su propiedad vaya a quedar realmente como suya, de sus hijos y sus nietos forever. Están a merced de lo que diga la élite política. Es la gran propiedad sin ninguna fuerza política que la sostenga, más que la corrupción. Si pueden corromper al liderazgo revolucionario, puede ser que se la respete, pero puede ser que no. Y sí hay presión de los campesinos, porque esta clase media ligada a los campesinos es la única manera que tiene de hacerse presente en la política. Un personaje típico e interesantísimo es el coronel Adalberto Tejeda, en Veracruz. Él logró organizar zonas indígenas, porque hablaba náhuatl, pero él era hijo de una familia que tenía una fábrica. Claro, no hacían gran cosa, pero hacían jaboncito. Entonces hacían jabón, tenían sus cosas químicas, y él, una parte de su familia había estudiado ingeniería en Alemania. No estaba mal, pues, habían ido también al exterior a educarse. Pero él, justamente porque su familia le vendía el jabón a las zonas indígenas, hablaba la lengua.
y los organizó en cuerpos armados. Peleó al lado de Carranza, pero eran sus cuerpos armados, eran indígenas ligados a la tierra. Entonces él va a ser uno de los grandes promotores de la reforma agraria, y desde luego eso le da su base política. No cualquiera puede meterse con Tejeda, ni Obregón siquiera, porque sí tiene organizados a sus campesinos, los tiene armados, y los campesinos lo siguen porque promete la tierra. Entonces es un proceso muy complicado, lento, contradictorio, está lleno de contradicciones. En cualquier área de la historia de la Revolución Mexicana van a encontrar contradicciones gigantes, pero ahí se va moviendo lentamente. Entonces Obregón disciplina al ejército por esta vía de los cañonazos de 50,000 pesos. Les da a sus generales lo que más o menos quieren y puede. Y puede él. Es muy astuto, sin duda alguna. Y está negociando todo el tiempo. El poder del presidente no es el que le da la Constitución ni nada por el estilo. Es el poder que el caudillo tiene de ir negociando con sus seguidores inmediatos. A algunos les da dinero, les da tierras, les da oportunidades, y a otros los fusila. Y en esa mezcla va encontrando la forma de mantenerse en el poder, pero tiene un problemón del tamaño del mundo. Estados Unidos no lo reconoce. Y como Estados Unidos es el mundo, para propósitos mexicanos era y es, ¿qué le hace? ¿Qué hace con eso? No hay un reconocimiento, porque los norteamericanos se ponen muy puntillosos y dicen: Carranza era el presidente constitucional, electo, como haya sido electo, fue electo. Lo derriba un movimiento militar. Es una situación irregular. Entonces la relación que existía con el gobierno de México se rompe, porque lo rompe la irregularidad mexicana. Para volverla a hacer la relación política, para que los podamos reconocer, requerimos de un acuerdo formal entre esa revolución que ya nos tiene hasta acá y que ha estado atacando los sagrados derechos de propiedad, y nosotros. Entonces va a requerirse que firmen un acuerdo en donde se comprometan a respetar los derechos de propiedad adquiridos por los extranjeros, bueno, básicamente por los norteamericanos, si se puede por los demás extranjeros. A veces el lenguaje va Estados Unidos, a veces hablan por toda la comunidad internacional. Tiene México que someterse al derecho internacional. Y el derecho internacional y su constitución no se llevan, porque la constitución del 17 tiene elementos retroactivos, y todo lo retroactivo es confiscación, y la confiscación no la reconoce el derecho internacional. Así que me firman un tratado en donde se comprometan a no confiscar nada y a pagar lo que deben, y deben mucho. Deben la deuda que venía del porfiriato, y deben los daños causados por la guerra civil a las propiedades, vidas, personas, etcétera, de los extranjeros. Así que firman. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, que en realidad era el que estaba dando la cara por Obregón, dice: pues no puedo, hasta que llegue, hasta que se haga la elección, etcétera, etcétera. Pero nosotros les vamos a respetar todo lo que ustedes quieran que se les respete. Somos respetuosísimos. No basta con que me lo digan. Quiero la firma.
Y luego ya llega Obregón. Bueno, pues no lo reconocen si no firma. Pero hay un elemento interesante y es lo que van a ver con mucha más profundidad a la hora de examinar la política exterior. El nacionalismo mexicano ya existe, o existió, depende, pero sí era fuerte entonces. Aceptar condicionalmente el reconocimiento era suicida. La base social de Obregón no lo hubiera aceptado. Así que se arrodilló ante los norteamericanos para que lo reconocieran. Pues entonces, ¿qué presidente de México es este? No puede ser presidente de México quien acepte eso. Y entonces, ahí está Obregón. Bueno, no voy a hacer nada en contra de sus intereses, se los prometo, no es suficiente. ¿Qué tal si usamos el fuego con el fuego? Vamos a usar a una parte de los norteamericanos contra otra parte de los norteamericanos. No estaba mal la idea, era muy buena. Vamos a usar a los banqueros, a los que les debemos un montón y no les hemos pagado nada, decirles, nosotros les pagamos, pero les vamos a pagar con impuestos que les vamos a sacar a los petroleros. Y les vamos a sacar esos impuestos porque vamos a aplicar la Constitución del 17, que dice que el petróleo es de la nación. ¿Qué les parece? Les pagamos. Es más, manda a De la Huerta, que ya no es presidente interino, sino ahora es secretario de Hacienda. Que en aquella época se podía ser secretario de Hacienda sin saber nada también ahora sí. Y Carsten no fue a mi universidad, no fue a Chicago, no sacó el doctorado en un tiempo récord porque no le gustaba el frío, y entonces dijo, aquí me saco el doctorado, pero en 2 patadas para irme a un clima más claro. Dejó las donas, eso es lo malo, porque allá había unas donas buenísimas, pero bueno, el frío pudo. Entonces, de la Huerta va a Nueva York. No se va en avión porque no hay aviones que lleguen allá con seguridad. Los vuelos de México a Estados Unidos, pues le pasaba lo que a Sarabia, que se cayó en el Potomac y se caían mucho. Entonces se va en tren. En el tren se lo lleva cargado de viandas y sobre todo de licores, de vinos y todo. Está la prohibición en Estados Unidos, pero ese tren va con inmunidad diplomática, entonces va cargado de todo. Y el tren lleva salones, lleva su recámara, su baño, su salón, su cocina, y los banqueros y él se dan unas buenísimas, les invita todos los buenos vinos franceses y todo lo que, y llegan a un acuerdo, y México va a pagar su deuda. Reconoce una deuda enorme, reconoce lo que se debía, reconoce los intereses, reconoce, además pone la deuda de los ferrocarriles, todo junto. Condición que ustedes presionen al Departamento de Estado para que reconozca a Obregón antes de firmar el acuerdo. El tratado, si se quiere. Pero tiene que ser antes el reconocimiento y después le firmamos que no vamos a ser retroactivos y además les vamos a pagar a ustedes. Pero los petroleros entran y les dicen, miren, no, porque la relación entre ustedes bancos y nosotros compañías petroleras se va a venir abajo porque les quieren pagar con nuestros dineros y nos quieren sacar un impuesto que no tienen derecho a sacarnos porque está los términos en que firmamos con don Porfirio y no tienen derecho a imponernos impuestos más que el impuesto del timbre, punto, no hay ningún otro. El impuesto del timbre es papel sellado que viene de la época colonial, en donde las transacciones se hacen con el papel sellado, que cuesta. Pero no hay que pagar esos impuestos porque el petróleo no es de ellos, es nuestro, nosotros lo compramos. Compramos el terreno y el petróleo sigue hasta el centro de la tierra. Ya los chinos tendrán el otro cacho si lo encuentran. Entonces, no, y hay una tensión y finalmente ganan los petroleros. Los banqueros no logran
no lo hacen con gusto, el lobby lo hacen muy, y no reconocen a Obregón. Lo que va a hacer Obregón es entonces no les pago la deuda. Ya habíamos llegado a ese acuerdo, pues ahora no se las pago. ¿Por qué no se las pago? Pues porque no tengo dinero. Y no tengo dinero porque no, los petroleros están... Pasa 1921, 1922, 1923 y viene después del 23 el 24. Y el 24 es la elección. Que la elección es lo de menos. El punto es decidir la sucesión. Y ahí está dividido el ejército. Los que ya se hartaron de Obregón y los que apoyan a Obregón. Y Obregón apoya a Calles. Que Calles no es un general que uno diga, caramba, este es un genio de la guerra. No tiene ni de broma el carisma de Obregón. Calles es otra cosa. Sí tuvo acciones, sí era muy bueno para sitios, él estando adentro, es decir, a la defensiva. A la ofensiva, no. Obregón era bueno en todas, Calles no. Pero en fin, Calles era el secretario de Gobernación de Obregón. Y da su consentimiento Obregón de que sea Calles. Entonces la otra parte del ejército, no. ¿Qué pasa si no tiene el reconocimiento de Estados Unidos? ¿Dónde anda Calles? Bueno, aquí está. Seguro que este es Calles. Yo no veo bien, pero ¿dónde está Obregón? Es el uniforme, ¿no? No, el del uniforme no, si ya era presidente, es que va a andar con uniforme, solamente Calderón es el que se pone uniforme. El que señaló Es este, yo creo. Tiene facha, luego se va a poner más gordito, va a engordar muchísimo. Obregón, no sé qué le pasó. No, pues es que ya no hacía ejercicio, yo creo. Entonces tenemos 1923, es un momento realmente interesante. Obregón sabe que si no es reconocido, Estados Unidos puede legalmente permitir el paso de armas, bueno, lo permite hoy, y también legalmente, entonces lo podría haber permitido por vagones a sus enemigos, porque si no reconoce un gobierno en México, no hay gobierno. Entonces yo no estoy legalmente obligado a ver que controlar las exportaciones de armamento a ese país. Si el grupo antiobregonista recibe las armas de Estados Unidos, el apoyo norteamericano, lo más seguro es que Obregón y los suyos vayan a irse a donde ellos no quieren ir. Si le reconocen a Obregón, entonces sí está Estados Unidos obligado a lo que de todas maneras no hace, que es vigilar la frontera y evitar el paso de armamento. Y sí darle permiso de compra. Los armamentos entonces que le dieron al gobierno mexicano no eran de ayuda así a la iniciativa Mérida, era de cash. Se compra y se vende al contado, pero tendría el derecho a comprarlos Obregón y no sus adversarios. Este es un elemento, no es el elemento decisivo, pero sí es un elemento importante. Así que 1923 es un año decisivo en materia internacional. A ver si encontramos la de los acuerdos de Bucareli. Lo que se va a hacer es un tejido muy fino. Obregón va a aceptar que haya una serie de discusiones sobre cómo se va a llevar a cabo la política de la Revolución Mexicana ya hecha gobierno. Esas discusiones van a tener lugar en una casa de la calle de Bucareli. 2 representantes norteamericanos y 2 representantes mexicanos. Uno de los representantes mexicanos no sirvió para nada.
el tal Ross. Entonces es nada más uno, un abogado mexicano bastante bueno, y los dos representantes del presidente Harding. Las negociaciones van a tomar mucho tiempo, meses. Lo único que conocemos es un folletito así que se publicó, como 3 nada más, para que no dijera que no se publicó, pero no se distribuyó ni de chiste, pero sí está, no sé si esté aquí, está en los archivos de la Secretaría de Relaciones. Estos son. Entonces González Roa es el bueno, el señor Ross nos sirvió para maldita la cosa, y luego el señor Warren, que después va a ser el embajador de Estados Unidos, y el señor Payne. Entonces ahí están en el tete a tete, y se hace el documento, este documento, que no es un tratado, no va a pasar por el Congreso, ni por el norteamericano ni por el mexicano. Entonces no se dice los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos norteamericanos se acuerdan, no, los presidentes Obregón y Harding acuerdan. El acuerdo dice que México tiene que pagar su deuda, que acepta pagar las reclamaciones por los daños causados durante la revolución, que este es un tema de principio que México no había aceptado y luego tampoco va a aceptar. El razonamiento legal mexicano, que en eso sí tenía muy buenos abogados, era lo único bueno que tenía México entonces, buenos, porque yo siguiendo los razonamientos en el caso del petróleo me doy cuenta que eran buenísimos para darle vueltas y vueltas y vueltas a todo y volver un poco absurda la situación. Dicen, ¿y por qué les vamos a pagar? Porque sí, bueno, y entró una partida de revolucionarios a la hacienda de fulano y se llevaron 500 vacas. El razonamiento mexicano. Ustedes vinieron a México, nadie los fue a traer. ¿Por qué vinieron acá? Nadie los forzó a venir. Ustedes vinieron acá porque consideraron que tenían mejores oportunidades aquí que en su tierra. Más o menos como los indocumentados mexicanos ahora allá. Por eso llegaron acá. Ahora, las revoluciones son equiparables a las fuerzas de la naturaleza, a un tsunami. Nadie puede controlarlas ni evitarlas. Y llegó la revolución y amoló a todos por igual, no discriminó. Le robó a los mexicanos, mató a chinos, le robó a japoneses, le robó a norteamericanos, a todos estuvieron afectados como un huracán. Entonces cuando ustedes vienen a un país como este, buscando ganar más de lo que podrían ganar en su país, también asumen implícitamente riesgos. Y el riesgo es que les venga un desastre social que nos va a afectar a todos. Si hubiera venido un huracán, ustedes le pedirían al gobierno mexicano, oiga, el huracán me destruyó mi casa, páguemela. No. Bueno, pues los zapatistas quemaron mi casa, pues, sorry, pero los zapatistas estaban en contra del gobierno, no fue el gobierno, eran mis enemigos malos. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Se hace lo que se puede. No. Ustedes, el gobierno mexicano, que no existía, es responsable de esto, como le están diciendo ahora más o menos indirectamente los de Ecuador, etcétera. Alguien es responsable de no haber propiciado las condiciones para que 72 personas no fueran asesinadas y no cumplió con su obligación. Ese es el razonamiento del Departamento de Estado. Bueno, se acuerda que se van a hacer comisiones, entonces México da marcha atrás, acepta que sí, que va a pagar los daños, aunque dice que eso no está obligado, pero, y lo pone así, no estoy obligado, pero lo voy a hacer De buena fe. de buena fe. Las expropiaciones agrarias, bueno, sí tienen derecho a expropiar, pero
nada más hasta un número, ahí lo dan, 3,000 y tantas hectáreas. A partir de ese número, de ese monto, toda expropiación mayor tienen que pagarla en contado y a precios de mercado, que era una manera de decir, no van a expropiar porque no tienen dinero para pagar nada. Así que como tienen que pagarlo a precios de mercado, la conclusión es no lo van a hacer, no van a expropiar. Entonces la reforma agraria tiene una barrera. No es total, pero es importante. Y luego en relación al petróleo, bueno, ustedes dicen que el petróleo es suyo, pero tienen que respetar lo que don Porfirio dijo, y firmamos. Entonces, en los terrenos que estén amparados por contratos anteriores a 1917, que es cuando entra la Constitución, esos terrenos, la propiedad del petróleo es del dueño del terreno, no del Estado. Y la parte mexicana dice, bueno, está bien, pero nos tienen que demostrar que realmente estaban haciendo uso de ese derecho en ese momento. Si ustedes tienen el terreno sin haber hecho ninguna perforación, ese petróleo ya es nuestro. Y tienen que demostrarnos que habían hecho los trabajos antes de tal fecha en 1917. Eso se llama acto positivo. Tienen que demostrar que hicieron el acto positivo. Entonces los dos personajes americanos dicen, bueno, pues nosotros nos reservamos nuestros derechos. No decimos ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y así se hace el acuerdo de Bucareli, con un punto nebuloso, que es el del petróleo. Porque los norteamericanos dicen, todo el petróleo que está en los terrenos comprados antes de 1917 es de los propietarios. Y los mexicanos dicen, salvo los que no puedan demostrar que estaban usándolos en ese momento. Y los norteamericanos dicen, pues nosotros nos reservamos todos nuestros derechos. Bueno, resérvenselos. Nosotros decimos que no. Y firmamos. Y firman. Y el acuerdo se firma en septiembre de 1923 y Obregón es reconocido. Justo cuando empieza la llamada rebelión de la huertista, que está muy mal llamada, porque el señor de la Huerta no hacía nada. Era nada más la figura decorativa que los enemigos de Obregón pusieron al frente de la rebelión, acusando a Obregón de antidemocrático y de vendepatrias, porque el acuerdo de Bucareli es una traición a la patria. Nada más que de la Huerta había ofrecido lo mismo, exactamente lo más todavía, a Washington, por vía de su representante, Mejillo, pero buenísimo. Y la suerte le falló, entonces van fusilando. No hay prisioneros, ahí sí. Y además ni pretenden decir que son juzgados in situ, rápidamente, en unas horas. Sí les hacen juicio, sí les hacen juicio. Pero pues es el juicio de rebelión. Entonces en guerra interna pues no les queda más que el paredón. Entonces para 1924, y con esto nos detenemos, se ha derrotado la rebelión de la huertista y se viene la tercera presidencia de la revolución. La primera es Carranza en 17, la segunda es Obregón, con mesecillos de Adolfo de la Huerta, y la tercera es Plutarco Elías Calles, el general y secretario de Gobernación de Obregón. No se ve muy general, ¿verdad? No se ve muy carismático, que digamos. Aquí está puesto con los billetes de 5 pesos, porque él es el creador del Banco de México. Otra institución. México no tenía banca central hasta que llega don Plutarco, que si como general no fue muy bueno, para organizar y tener sentido del Estado, sí fue un poquito mejor.
Bueno, ¿a quién le toca? ¿Cuál? El de Berkowitz, el de las audiencias, de la impotencia de la autoridad. Muy bien.